vamos mm, a, mm, a considerar una historia que yo estoy seguro que usted ha escuchado varias veces, pero encierra una gran enseñanza y lección para nuestras vidas en este tiempo. Y está allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 en adelante. Y antes quisiéramos una vez más pedir la dirección divina antes de abrir su palabra. Querido Padre, no queremos abrir tu santa palabra sin antes pedir una vez más tu dirección y también tu poder, de tal manera que el mismo espíritu que inspiró la mente del escritor inspire nuestras vidas, nuestra mente en esta hora, y podamos ser hacedores de tu palabra y también no solamente oidores, sino que podamos compartirla con aquellos que no conocen todavía de estas preciosas verdades. Una vez más, invitamos tu espíritu, tu presencia a cada uno de los que están conectados en esta mañana y también al resto de las familias y de tu iglesia allí en Sabanas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Marcos 9, del 2 al 7, tiene esta historia significativa y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí Marcos, me gusta el Evangelio según San Marcos porque realmente, como usted sabe, Marcos no fue un discípulo. Marcos escribió de lo que Pedro le dictó o le habló. En otras palabras, Marcos era el amanuense, era el escritor. Pero me gusta mucho este Evangelio, un detalle en particular. Si usted observa, por ejemplo, Mateo, Lucas, Juan, ellos son pudiéramos decir, unos escritores mm, mm, especiales, tienen su propia característica. Cada escritor le pone a, al, al escrito o al evangelio su naturaleza, le pone su carácter, le pone su energía. Mateo es, como pudiéramos decir, alguien que está enfocado en presentar que le está escribiendo a los judíos. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Lucas está ocupado o preocupado por presentar que Jesús también es humano, es el Dios hecho hombre. Juan está ocupado en presentar que Jesús es Dios, es el verbo encarnado, es la palabra, es la palabra activa. Pero Marcos está enfocado en ir directamente a las necesidades del ser humano. Fíjese que Marcos no empieza hablando de una genealogía, Marcos no está preocupado, en este caso Pedro, de demostrar que Jesús viene de Adán o de David o de la simiente de Abraham. No, Marcos, Pedro no está enfocado en esto. Él va directo al meollo. Jesús vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Jesús vino para redimir, para transformar. Jesús vino para satisfacer las necesidades del ser humano. Y Marcos arranca con ese espíritu tanto juvenil de él como el espíritu agresivo de Pedro. Arranca su evangelio hablando de lo que Jesús hizo, los milagros que él hacía, lo que él decía. Para él lo más importante es ver a un Jesús activo. Le podemos llamar a este evangelio el evangelio en acción. Jesús obrando, desde que comienza con el capítulo 1, es hablando de lo que Jesús hacía, las cosas maravillosas que realizó. Y ahora en este capítulo, en esta sección, Marcos relata la historia de cómo Jesús escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y subieron a un monte alto, pero fíjese, eh, con un objetivo. Todo lo que Dios hace en tu vida y en la mía tiene un objetivo, tiene un propósito. Nada sucede a los hijos de Dios
por gusto o por casualidad. Detrás de la trama y la urdimbre, Dios tiene un plan, un propósito, una agenda, un proyecto con la vida de cada uno de sus hijos. Y dice que subió al monte a orar. Y mientras oraban, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y entonces les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno sería para nosotros que estamos aquí, hacer 3 enramadas o 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados y aparte de eso tenían sueño. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Queridos, qué experiencia más linda. Jesús sube con Pedro, Juan y Santiago al monte. Y a los otros 9 discípulos, Jesús les dice: quédense al pie de la montaña, pero también con una misión, con un propósito. Quédense también aquí ustedes orando. Es que Dios tiene planes hermosos para ti, no importa dónde estés, no importa en el lugar que vivas, no importa en la iglesia que pertenezcas, no importa el cargo o la responsabilidad que tengas. Dios tiene planes hermosos y planes bien definidos contigo, allí donde tú estás, porque Dios quiere que en el lugar que tú estés brilles para gloria y honra de su nombre. No importa las circunstancias, Dios tiene un plan contigo y conmigo. Pero aquí viene lo grande de esta historia. ¿Te imaginas por un momento lo que pasó por la mente de los otros 9 discípulos que se quedaron al pie de la montaña pensando, o tal vez te imaginas el tema de conversación de los otros discípulos que se quedaron en la falda de la montaña? ¿Cuántas preguntas pasarían por su mente? Bueno, ¿y por qué Jesús sube con Pedro, Juan y Santiago y con nosotros no? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que quedarnos abajo y ellos arriba? ¿Por qué Jesús siempre tiene un grupito especial? Ese es Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué el resto no también estamos allí con Jesús? Porque nosotros queremos estar al lado de Jesús todo el tiempo. ¿Por qué no podemos estar arriba en la montaña? ¿Por qué nos toca aquí abajo? ¿Cuántas otras preguntas se habrán hecho los discípulos? Bueno, ¿y qué tienen ellos de especial o qué tienen de mejor que nosotros? Porque siempre hay una concesión especial para con ellos 3. ¿Y nosotros qué? Nosotros también merecemos los mismos privilegios y tratos. Oh, queridos, me imagino que el tema de conversación de los discípulos que quedaron debajo de la montaña no era muy bueno. Y ellos tal vez se quedaron discutiendo por fin quién iba a ser el mayor, el principal entre ellos y en el reino de los cielos. Queridos, eh, cuando Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir al monte, era porque Jesús quería que ellos también tuviesen una experiencia personal con él, arriba en la montaña, pero también los que estaban debajo. Jesús quería que aprendiesen por sí mismos a buscar la presencia de Dios. Queridos, cuando alguien está más preocupado por su puesto, por su posición, por su cargo, está mal enfocado. No todo el mundo puede estar arriba. No todo el mundo puede ser jefe. No todo el mundo puede ser el director. Necesitamos también personas que ayuden y apoyen. No todo el mundo puede ser un primer anciano, un director de diáconos. No todo el mundo puede ser el cacique. También hace falta indios. ¿Usted me entiende? No todo el mundo puede ser la directora de damas. Necesita también personas que le ayuden y le apoyen. No todo el mundo puede ser el jefe. No todo el mundo puede ser el primer violín.
recuerdo una experiencia personal. Eh, Tal vez usted no lo sepa, pero toco violín y desde pequeño aprendí a tocar este instrumento. Y nosotros vivíamos en Cuba, mi padre era pastor de iglesia, y en la iglesia donde nos encontrábamos había una orquesta. Los jóvenes tocaban los instrumentos y era, déjeme decirle, era precioso. Esto ayudaba todos los sábados por la tarde, la orquesta ensayaba y para mí aquello era un privilegio. Era un niño de unos 10, 11 años, un jovencito. Y para mí tocar en la orquesta, ese era el mayor privilegio que alguien pudiera encontrar. Estoy tocando en la orquesta de la iglesia. Y como estaba recién comenzando, el director me dijo, ok, Noel, vas a tocar allá en los terceros violines. Y yo muy feliz, amén, gloria a Dios, voy a tocar en la fila de los terceros violines, porque en una orquesta usted sabe que está primero los primeros violines, luego los segundos, los terceros. También en la orquesta hay otros instrumentos como viola, trompeta, un clarinete, cello, contrabajo y una orquesta bastante grande en ese entonces. Ahora bien, eh, cuando yo tocaba allí, era una felicidad tan grande porque yo decía, por lo menos estoy alabando a Dios y estoy apoyando su iglesia, pero como ser humano y como pecador, y es lo mismo que a veces no sucede porque esa semilla, esa espina mala, la sembró el enemigo desde que se reveló en el cielo. Empezó en mi corazón hay una pregunta, una inquietud, una interrogante. Oye, ¿y por qué yo estoy ahora tocando en los terceros violines? ¿Por qué no me pusieron en los segundos? ¿O por qué no me pusieron en los primeros? Y yo no me daba cuenta que realmente mi técnica, mi capacidad para tocar el instrumento no era la mejor. Yo debía de estar feliz y agradecido porque aunque sea, estaba en la orquesta, allá al final, en el fondo, en lo último. Pero cada vez que me venían los pensamientos, yo decía, no importa, pero por lo menos estoy tocando aquí. Y un día empecé a preocuparme tanto. ¿Por qué estoy en los terceros? ¿Por qué no puedo estar adelante? Empecé a practicar, empecé a estudiar 3 horas diarias, todos los días. Estudiaba ahí el violín, a veces hasta la gente de la cuadra me mandaban a callar porque era demasiado, pero ahí estaba yo tocando el violín, ahí. Fui mejorando en la técnica y un día, ese día para mí fue un día festivo. El director de la orquesta me mira y dice, oye, veo que has mejorado mucho en tu afinación, en tu técnica, tu violín está sonando bueno. Pasa a lo segundo. Óigame, para mí aquello fue como si me ganara la lotería. Amén, Señor, ya estoy en los segundos violines. Pero en vez de estar conforme, yo decía, no, pero ahora quiero estar en lo primero, en la primera fila, sentado ahí en la silla, para que todo el mundo me vea y estar al lado del mejor, porque allí teníamos un tremendo violinista y yo quería ser como él. Fíjense, yo quería ser como él, ya está. Copiaba la técnica, la posición en que él ponía la mano, cómo cogía el arco y todo eso. Y yo quería ser como él, quería estar en los primeros. Fíjense, el objetivo no era alabar o servir, el objetivo era la posición. ¿Te das cuenta? Estaba más afanado, preocupado por la posición que por la alabanza y glorificar a Dios. Eso es pecado, queridos. Ese es el meollo, esa es la raíz del pecado. El orgullo, la suficiencia propia, ser el primero, recibir la alabanza. Eso tristemente está bien impregnado en la naturaleza del ser humano. Queridos, pasó el tiempo, estaba ahí tocando en los segundos violines, yo feliz, pero con la mentalidad, quiero estar adelante, quiero estar en la silla de los primeros. Finalmente trasladaron a mi papá de aquella iglesia, estuvimos allí 4 años y en la siguiente iglesia que llegamos también había una orquesta. Eh, mm, Luego en otra ocasión tal vez les hablaré un poquito de la situación de Cuba, porque realmente los muchachos estudiaban música, no había otra cosa a veces que estudiar, el gobierno no permitía a los jóvenes adventistas ir a la universidad, entonces
se escogió la música como la vía para poder estudiar y superarse un poco. Ok, allí había también una orquesta. Y pasó el tiempo y el director de aquella orquesta, no sé si fue por congraciarse conmigo o porque le caí bien o porque tal vez estaba tocando un poquito mejor, me dice, óyeme, Noel, quiero que pases a tocar en los primeros violines. Toca esta partitura, a ver qué tal. Y la toqué muy bien, quedó muy afinado y a él le gustó y dijo, me parece que es hora de que pases a tocar en los primeros violines. Señores, cuando a mí me dijeron aquello, que yo me siento en la primera fila de la orquesta allí con los primeros violines, porque habían también otros muchachos que tocaban muy bien. Señores, yo me sentía tan orondo que me parecía que era el rey del mundo, era el rey de allí de la iglesia, era la figura principal. No estaba tan contento por ser hijo del pastor, sino como tocar en los primeros violines. Y aquello para mí fue tan grande que yo celebré aquel momento. Y dije, esta iglesia sí es buena, este director de orquesta sí sabe lo que está haciendo, este es el lugar que yo debía de estar. Me han puesto en la fila de los primeros violines. Señores, pasó el tiempo, seguíamos practicando los sábados por la tarde. Y un día, tocando ahí en la orquesta, me pongo a pensar, bueno, y después de esto, ¿qué otra cosa necesito para ser el mejor, el primero? Entonces allí fue donde aprendí esta lección. Señores, el ser humano nunca está conforme con nada. El ser humano es una persona por causa del pecado inconforme. Y cuando yo tocaba allí decía, realmente esto no es nada. Esto es eh, mm, esto es vanidad. ¿Qué he ganado yo con tocar el primer violín, en los primeros violines? Porque ni siquiera me pagan. Esto lo hago gratis, lo hago voluntariamente. Y, ¿Y qué tal si en esta orquesta todo el mundo fuera primer violín y los segundos y los terceros? ¿Y qué tal si en el coro todo el mundo es melodía? Hace falta las contraltos, hace falta los sopranos, hace falta los bajos. En un cuarteto o en un coro hace falta los barítonos para que haya diversidad de voces. Y en la diversidad está la belleza, está lo lindo. Y allí fue donde aprendí. No todo el mundo puede ser primer violín. Hace falta el que limpia, el conserje, hace falta el que visita los hogares, los hospitales, hace falta no solamente el que canta, sino el que toca el instrumento, o tal vez el que los afina, o los limpia, o los prepara, o los arregla. No todo el mundo puede ser jefe, no todo el mundo puede ser. Dios nos ha colocado en lugares para que hagamos su voluntad, no para hacer nosotros nuestra voluntad o brillar nosotros. Recuerda, mi querido, no se trata de ti o de mí, se trata de Dios. Alguien en cierta ocasión escribió lo siguiente y dijo, si no fuera espino alto y frondoso, que en las cumbres te vistas de esplendor, no te aflijas por ello, sé un arbusto, pero entre los arbustos, sé lo mejor. Si eres césped tan solo en la pradera, embellece el camino con tus flores, y si tan solo un pececillo fueras, sé el encanto del lago donde mores. No podemos ser todos capitanes. Si alguien no es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para capitanes, si hay grandes obras que al emprender las manos. Si no fueres camino, sé vereda. Sé una estrella si no llegas a ser sol. No es ser grande la gloria verdadera. Cualquier cosa que hagas o seas, sé lo mejor para el Señor. Querido hermano joven que me escuchas, no es ser grande la gloria verdadera, sino brillar, servir al Señor de todo corazón allí donde te encuentras. Por eso hay un himno lindo que dice, brilla en el sitio donde estés. No importa lo que hagas, no importa la posición no define lo que tú eres. La posición o lo que tú haces no defines quién eres tú. Lo que define quiénes somos tú y yo
es la fidelidad con que hacemos las cosas. En fin de cuentas, al final del día, queridos, cuando Jesús venga, nos va a decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No creas que hiciste grandes cosas, porque algunos creen que lo poquito que hacen eso es maravilloso y, ay, y se creen más que nadie. No, 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 no. Para el Señor, las cosas que tú y yo hacemos en este mundo de pecado, no hay cosas grandes, son pequeñas, pero el Señor no está esperando de ti y de mí cosas portentosas, rimbombantes. Él quiere que tú y yo, en lo poco o en lo mucho, seamos fieles. Allí está el secreto del éxito y la prosperidad. Ser fiel en lo poco o en lo mucho que tú haces o eres. Cuando Jesús sube con los discípulos al monte y deja a los otros debajo, en la montaña se le reveló a los otros 3 discípulos quién es Dios. Debajo, a los otros 9 se les mostró el poder de Dios, que sin ese poder no somos nada. El propósito que tenía Jesús con los discípulos era presentarles una visión clara de quién tú eres y quiénes eran ellos y quién es Dios. En la montaña, Dios les reveló a los 3 discípulos, a Pedro, Juan y Santiago, el poder de Dios. La gloria de Dios. Necesitas la gloria de Dios para transmitir al mundo el poder del evangelio. Necesitas tener una experiencia íntima, personal de tu Dios. Necesitas, allá arriba como líder, necesitas contemplar la gloria de Cristo Jesús. Por eso a Moisés, cuando se le presenta, Moisés dice, yo quiero contemplar tu gloria, quiero observar tu poder en el monte Sinaí. Y Dios le dice, no verás mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y viva, verás mis espaldas. Y allí Moisés tuvo prácticamente una teofanía, contempló la gloria de Dios. Queridos, hoy más que nunca tú y yo tenemos que aprender a contemplar la gloria de Jehová. Hoy tú y yo necesitamos más que nunca contemplar el poder, saber quién es nuestro Dios. Pero también tú y yo necesitamos hoy en este tiempo eh, recibir el poder del Espíritu Santo. Fíjate que cuando Jesús desciende a la falda del monte, cuando llega allí, dice la historia bíblica en el versículo 12, que cuando llega se encuentra con una multitud, perdón, versículo 14, y a los fariseos y los escribas disputando con ellos. Y enseguida toda la gente viendo a Jesús se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y allí dice, Señor, viene un hombre, traje a ti o a tus discípulos mi hijo, porque tiene un demonio y no pudieron sanarlo. ¿Te das cuenta ahora por qué Jesús dejó a sus discípulos al pie del monte? Él los dejó allí para que estuviesen orando, para recibir poder, porque Jesús sabía que se iba a presentar una situación donde solamente este demonio se podía expulsar con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, en vez de estar orando por el poder, estaban peleando por qué no los subieron a ellos al monte y por qué ellos tuvieron que quedarse abajo y por qué siempre era la división, el grupito. ¿Qué tal si hoy en día tú y yo enfocamos nuestras mentes, nuestras vidas, a pensar más en la gloria, en el poder de Dios, en nuestra necesidad de la presencia de Dios y dejamos de hablar un poco de las cosas materiales de este mundo, de posición, de cargo, de privilegios? ¿Por qué no decimos, Señor, aquí donde me has ubicado, yo quiero brillar para ti? Quiero ser un instrumento útil en tus brazos de amor. Quiero ser un instrumento de bien. Quiero ser un instrumento de bendición para servir a los demás. Recuerda, mi querido hermano, una iglesia que no sirve eh, para ser, una iglesia que no sirve a las necesidades de las personas, no sirve para vivir. Si tú como hijo de Dios no estás enfocado más en servir,
no sirves para vivir, porque Jesús vino a este mundo para servir y no ser servido. ¿Te das cuenta? Y Él quiere que tú y yo sigamos ese ejemplo. Vivamos para servir, para ayudar, para amar a los demás. En vez de pensar o concentrar nuestra atención en nosotros, vivamos para amar y servir a todos los que nos rodean. Concluyo en esta mañana. Jesús llamó a los discípulos para darles poder y autoridad. La autoridad como el poder son un regalo de Dios. La autoridad y el poder se da para beneficio de la obra del Señor y no nuestro. ¿Ok? Jesús te ha llamado a ti y a mí. Fíjese que cuando Jesús llama a los discípulos, dice, y los llamó para que estuviesen con él, para enseñarles las buenas nuevas del evangelio y para mandarlos a predicar. Tres cosas esenciales. Y esto era lo que hacía Jesús por las aldeas. Jesús iba predicando, sanando y enseñando el evangelio del reino por todas las ciudades que pasaba. Esa es nuestra misión, queridos. Servir, enseñar, predicar y ayudar a los demás en sus necesidades. Concluyo con esta cita que encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 314, y dice, Satanás inventa innumerables proyectos para ocupar nuestra mente, para que ella no se espacie en la obra preciosa en que deberíamos de estar más ocupados. El archienemigo odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Esta es la trampa de la distracción que usa el enemigo hoy en día. Mi querida iglesia, querido joven, querido líder, querido hermano que me escuchas, no dejes, no permitamos que el enemigo nos distraiga en este tiempo. Dios te ha encomendado una tarea, una labor, arriba en la montaña o abajo, no importa donde sea, haz lo mejor para el Señor Jesús. Brilla en el sitio donde estés. Brilla, pero para gloria de Dios. No dejes que las trampas del enemigo, del orgullo, de la suficiencia propia, no permitas que las cosas de este mundo, el brillo mundanal, absorba tu atención o absorba nuestras energías que deben de estar ubicadas y concentradas en hacer la voluntad de Dios y su obra. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude para tener mentes maduras, mentes dispuestas a servir al Señor. Recuerda, lo que te define a ti y a mí, no es el puesto, no es el cargo, no es la posición, sino la fidelidad con que hacemos las cosas para gloria del Señor. Querido Padre, hoy nos consagramos nuevamente a ti. ¿A quién iremos, buen Dios, sino a Jesús? Porque solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. Aquí una vez más, humillados delante de tu presencia, reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza. Así como le mostraste a aquellos tres discípulos tu gloria en la montaña y a los otros debajo el poder, queremos que hoy también nos des la gracia de contemplar tu gloria y recibir el poder del Espíritu Santo. Qué lindo si aquellos discípulos que quedaron al pie de la montaña hubiesen sido llenos del poder del Espíritu y hubiesen sanado a aquel muchacho. Qué experiencia más linda para ellos poder haber experimentado al liberar a aquel joven. Sin embargo, no pudieron porque faltaba el poder. Sus mentes estaban distraídas, estaban concentradas en otras cosas. Oh, buen Dios, no permitas que el enemigo distraiga nuestras mentes, ni tampoco desvíe el propósito de nuestras vidas para el cual nos has traído y nos has ubicado en el lugar donde estamos. Ayúdanos a contemplar tu gloria. Ayúdanos a recibir el poder de lo alto para hacer tu voluntad, servirte y también servir a los que nos rodean. Danos un feliz día y que tu presencia y compañía siempre esté a nuestro lado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.